Ok, ahí ya se está grabando la sesión. Bien, hoy día nos toca discutir o presentar lo que vamos a llamar la ética de la solidaridad. ¿Ok? Recuerden siempre que es muy importante antes de cada sesión mirar el material que se deja en la plataforma. ¿Sí? Para esta sesión yo dejé una página hecha donde presentaba 2 videos. ¿Vieron esos 2 videos cortitos? Muy bien, ¿sí? Ah, mala cosa pues. Eran 2 videos, uno de Judith Butler y otro en que aparecían un experimento, por decirlo así, social, con 2 pequeñitos que estaban en una situación particular eh, y tenían que compartir o no un sándwich. ¿Sí? Bueno, vamos a asumir que se vio y se leyó, ¿sí? Recuerden que eso también cuesta trabajo hacerlo, así que por favor vean esas sesiones antes de entrar, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces con la ética de la solidaridad y vamos a discutir un poquito de qué trata eso. Voy a tratar de contextualizar un poquito quizás lo que no leyeron, que era muy breve, ¿sí? El video es muy cortito, son como 15 minutos, ¿bien? Pero bueno, ahí va a quedar, ¿ya? Lo que vamos a tratar de lograr hoy día, ¿sí? Y que hoy día y cuando lean y revisen los videos y hagan el taller, vamos a tratar de lograr 2 cosas muy importantes, ¿sí? Lo primero, y en esto pongan harta atención porque también es algo que se pide en el taller, ¿sí? El taller de hoy día también es evaluado, hay harto plazo, así que por ahí no se preocupen de eso, pero es evaluado, así que hay que hacerlo bien, especialmente porque es un taller más reflexivo, no es un taller tanto de conocimientos o de evidenciar conocimientos, ¿sí? Es más bien de aplicar algunas reflexiones que vamos a hacer ahora. Entonces la reflexión quizás más importante es lograr identificar y diferenciar lo que entendemos por solidaridad como un valor y lo que vamos a proponer que es entender la solidaridad como un principio ético. ¿Bien? Es decir, trate de concentrarse en diferenciar estos 2 momentos. La solidaridad como un valor y por tanto como algo que las personas pueden o no elegir. Es decir, yo puedo elegir ser solidario con alguien o puedo elegir no ser solidario, ¿sí? En la medida en que uno entiende la solidaridad como un valor, uno asume que es algo a lo que las personas pueden acceder o no, ¿sí? Dígame, Paula. Sí, Profe, ¿un valor es algo que viene con el ser humano y que tengo la opción de utilizarlo o no, o es algo que se desarrolla? No lo tengo claro. ya, muy bien. Un valor es básicamente algo que cada persona, a medida que va desarrollándose, ganando experiencia y formando su propia identidad, acepta que es valioso, ¿sí? Es decir, un valor es algo que una persona valora. Por eso hay personas que valoran ser solidarios, hay personas que valoran adquirir mucho dinero, hay personas que valoran la familia. Es decir, son, por decirlo de alguna forma, eh, elementos que las personas apropian y vuelven como parte suyo y que les asignan importancia, ¿sí? No es que, la posición aquí no es que existen valores universales, sino que las personas otorgan valor e importancia a aquello que consideran desde su propia perspectiva. No sé si me expliqué, Paula, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Ya. Es decir, hay personas que valoran la familia, por ejemplo, porque han interiorizado esa importancia, y hay otras personas que no valoran la familia, sino que valoran, por ejemplo, la vida individual, ¿sí? Y esas son elecciones que las personas van tomando desde su propia identidad. Entonces, eso pasa por una parte con la solidaridad. Para algunas personas es importante ser solidario, y lo hacen y lo transforman en parte de quienes son, en su propia identidad. Y hay personas que no asignan tanta importancia a la solidaridad, ¿sí? Entonces vamos a tratar de contrastar esa perspectiva de la solidaridad como un valor y entenderla como un principio ético, ¿sí? A medida que avancemos tenemos que lograr claridad en eso, ¿no? Y vamos a tratar de discriminar también, como dice allí,
los distintos escenarios prácticos donde, de alguna manera, ser solidario parece ser exigible. ¿Sí? Vamos entonces con la primera situación, ¿sí? Para empezar a comprender el problema. ¿Sí? ¿Cómo comprendemos nosotros una acción solidaria? ¿Qué significa para ustedes una acción solidaria? ¿O qué significa ser solidario? ¿Ya de acuerdo? Por ejemplo, María de los Ángeles dice que es una acción que se realiza en beneficio de otros. Muy bien, Isaac dice de entregar sin esperar nada a cambio, eso es ser solidario. ¿Sí? Para Loreto, ser solidario es hacer algo para ayudar a los otros, compartir. ¿Sí? Para Pablo, una acción que considera que al yo tener más de algo, soy capaz de repartirlo con alguien que tiene menos de eso, claro, sin que medie ningún interés de por medio. ¿Sí? Muy bien, María Inés dice acción en pos de una equidad, ayudar a aquellos que lo necesitan. Muy bien, ¿sí? Entregar algo a quien lo necesita, sea material o no, sin ningún interés de por medio. ¿Sí? Eso decía Javiera. Nicole, algo donde todos aportan para lograr el bien común, beneficiando a los más vulnerables. Muy bien. Es decir, básicamente ese es el sentido común y el sentido general a partir del cual nosotros entendemos la acción solidaria. ¿Sí? En el video que está en la plataforma y que van a ver, ahí se van a dar cuenta que estos dos pequeños, a ver, déjeme ver qué pasa si le pongo play aquí. No, tú al otro lado. ¿Escuchan el audio del video? A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto, vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Muy bien, ¿se fija? Entonces, en ese video, en ese video, usted rápidamente podría ver quizás lo que dijeron sobre la solidaridad. ¿Sí? Claro, no. Entonces, desde allí, lo que el video también quiere presentar de alguna forma es que los niños son naturalmente solidarios. ¿Sí? Es decir, en esa situación, uno de los dos, o una de las dos, tenía algo que el otro no tenía, ¿sí? El pan, la merienda. ¿Sí? Entonces, naturalmente, y sin mediar una solicitud, ¿sí? Porque el otro niño o la otra niña no alcanza a pedirle el pan, el niño naturalmente entrega lo que tiene de sobra, lo que tiene en exceso, y le da la mitad. ¿Sí? Es decir, ambos compartieron, los niños compartieron lo que tenían, y le dio un poco a la otra persona. Desde ahí entonces, ese es el reflejo común y corriente que nosotros tenemos sobre la idea de solidaridad. Es solidario el que ayuda, esos niños fueron solidarios porque ayudaron al otro. ¿Sí? Es solidario el que entrega algo que posee al otro, es decir, esos niños poseían el sándwich porque fueron dados por el adulto. ¿Sí? Y como lo poseían,
Entonces, estos niños libremente pudieron disponer de la mitad para dárselo al que no tenía, ¿sí? Eso también es una acción solidaria. Por tanto, es solidario el que tiene algo para entregar a otro que no lo posee, que lo necesita, o el otro que es carente de aquello que yo tengo en exceso, ¿sí? Entonces, fíjese, cuando entendemos la solidaridad de esa forma, de alguna manera siempre aparezco yo, que soy quien ayuda, como una persona que posee más, que es más suficiente, ¿sí? Que tiene más de algo, y de eso que yo tengo más, se lo entrego a otra persona que lo necesita, ¿sí? Por eso se entiende siempre como un gesto noble, ¿sí? Es solidario entonces el que ayuda a quien lo necesita. Ese es el sentido común y corriente que nosotros vamos a comprender como solidaridad desde la perspectiva de un valor. Es decir, esos niños pudieron elegir, ¿sí? Dar a otra persona, ¿sí? Y como pudieron elegir, ¿sí? Decidieron naturalmente darle al otro que faltaba, ¿sí? ¿Por qué hacen ese video? Porque asumen que de alguna manera los adultos han perdido esa capacidad, ¿sí? O han perdido la atribución de importancia a eso. Y por eso le dicen, miren, sigamos el ejemplo de los niños, ¿sí? Hasta los niños son solidarios. Usted que es adulto, usted con mayor razón debiese ser solidario, ¿sí? En cierta forma, María Constanza, yo creo que en parte sí, ¿sí? Porque la caridad también es cercana a entregar aquello que el otro necesita. Yo entrego aquello que yo dispongo, y normalmente aquello que yo dispongo quizás más de lo que necesito, y lo entrego a otro, ¿sí? Entonces, esa es la mirada de la solidaridad como un valor. Es una elección que algunas personas realizan porque la consideran importante. Y es una elección que algunas personas no realizan porque no la consideran tan importante como otra cosa, ¿sí? Alguien podría decir, por ejemplo, si yo no tengo, si tengo lo justo para alimentar a mi familia, ¿cómo voy a ser solidario? ¿Sí? Si no me sobra el pan que tengo en la mesa, ¿sí? Entonces, como no me sobra el pan que tengo en la mesa, ¿cómo voy a darle a otro? Y voy a quedar yo carente y en necesidad. ¿Me explico? Muy bien, ¿sí? Entonces, además, quizás aquí, por eso el video también lo hacen con niños, porque la acción solidaria, como muy bien dijeron ustedes al comienzo, normalmente también se enfoca en una especie de desinterés. Yo doy sin esperar nada a cambio, ¿sí? Doy aquello que tengo en exceso o me sobra, ¿sí? A aquel que lo necesita, y lo hago desinteresadamente, sin esperar elogios, sin esperar nada, tal o tan inocentemente como lo hacen los niños que aparecen en ese video, ¿sí? Ese es el sentido común, ¿sí? El sentido común incluso está apoyado y reflejado en el propio diccionario, ¿sí? Pablo me dice entonces que ahí hay una diferencia entre una carencia que puede ser sostenible y momentánea, frente a alguien cuya carencia es siempre insoportable. Y desde ahí entonces, Paula, podría ser solidario aquel que una vez que supera el momento de carencia, logra volver a tener más. Es que más que eso, póngase usted con el ejemplo del pan, es Sí, darle un poquito, un pedacito, aunque sea pequeño, para que la otra persona tenga, aunque sea muy poco, y que yo ajá. quede en una carencia un poco más baja, pero que yo pueda soportar frente a alguien que ya derechamente no tiene. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Es decir, aún así, aunque yo tenga lo mínimo, puedo dar un poco, ¿sí? Para tratar de subsanar la carencia más grande o mayor que tiene otra persona y que incluso puede ser permanente, ¿sí? De acuerdo. ¿Sí? Por eso el diccionario refleja varios aspectos de lo que hasta ahora hemos discutido. El diccionario, cuando uno busca solidaridad, dice adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otro, ¿sí? En el mismo ejemplo del pan, dada la necesidad de alimentación que tiene esta otra persona,
es decir, dadas esas circunstancias, yo me adhiero un poco a su necesidad, yo me vuelco a su necesidad y le doy un poco de lo que tengo, ¿sí? Es decir, la acción solidaria parece necesitar siempre una circunstancia para ser solidario. Por eso la imagen que aparece allí, es decir, hay una circunstancia terrible, un terremoto, ¡pum! ¿Ven? Esa circunstancia hace que las personas de pronto, que no necesitaban ayuda, ahora necesiten. ¿Sí? Y esa circunstancia entonces también genera la posibilidad para que otras personas puedan ser solidarias. Por ejemplo, si lo llevamos al caso de la Teletón. La Teletón es una circunstancia, ¿sí?, que se propicia socialmente y que permite que las personas que normalmente no son solidarias actúen solidariamente, al donar, al apoyar las marcas, etc. ¿Sí? Es decir, el sentido común de la palabra solidaria nos lleva a reconocer que para ser solidario, además de elegirlo, tienen que existir circunstancias para ser solidario. Un terremoto, una necesidad grande, etc. Entonces, exactamente, Loreto, hacia allá íbamos. Entonces, ¿qué pasa si no hay necesidad? ¿Qué pasa si no hay un terremoto? Entonces, yo no puedo ser solidario, o no necesito ser solidario, ¿sí? Porque no hay nadie que necesite nada. ¿Me explico? Eso es enormemente curioso, ¿sí? Porque incluso suena como contradictorio o paradójico, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido esa circunstancia podría ser permanente? Por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de pobreza, de precariedad cultural y económica, claro, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, nuestra sociedad y nuestra cultura siempre va a tener o mantiene instalada ciertas carencias o circunstancias permanentes de carencia, ¿sí? Como dice Lucía, por ejemplo, el hambre en ciertos países, ¿sí? En nuestro propio país sigue existiendo pobreza, ¿sí?, y precariedad económica y cultural, ¿sí? Y por lo tanto, siempre existe todavía la circunstancia que nos permite ser solidarios, ¿sí? Pero si uno lleva y echa a volar un poquito la imaginación, si realmente hubiese un Estado que eliminase las situaciones de pobreza, por ejemplo, que repartiese justamente, ¿sí?, incluso que repartiese en términos internacionales los recursos planetarios, entonces la solidaridad sería innecesaria, ¿sí? Desaparecería la acción solidaria porque todos tendríamos lo mínimo para subsistir, ¿sí? Eso es lo curioso de esta forma de entender la acción solidaria, ¿sí? Cuando entendemos que la acción solidaria es hacia alguien que necesita, y a partir de una decisión que yo tomo, si eliminamos las circunstancias que parecen volver a las personas necesitadas, desaparece también la acción solidaria, ¿sí? Ahora, es cierto, Lilian, ¿sí? No necesariamente puede ser en asuntos materiales, ¿sí? Puede ser una necesidad emocional, afectiva, ¿sí? Pero lo curioso de entenderlo de esta manera es que siempre tiene que haber una necesidad para ser solidario, ¿sí? Y por lo tanto asume que de alguna manera, así como hay personas que tienen necesidades, hay otras personas que no, ¿sí? Es decir, aquellas personas que no tienen necesidades materiales pueden ayudar a las personas que tienen necesidades materiales, ¿sí? Entonces, claro, no necesariamente María Inés va de la mano con la lástima, ¿sí? Pero sí va de la mano con una especie de, no sé cómo decirlo, de mirar al otro y mirarse a sí mismo en un esquema de yo soy autosuficiente y hay otro que es necesitado, ¿sí? ¿Se fijan? Eso quiero que vayan notando en la forma tradicional que tenemos de entender la acción solidaria. La acción solidaria siempre parece moverse de alguien que es más autosuficiente, que posee más, que tiene más recursos, que es más capaz, hacia alguien que es menos autosuficiente, más carente y más necesitado, ¿sí? Entonces, eso hace, por ejemplo, que el video que vimos recién también tenga sentido, el video de los niños, ¿sí? Hay un niño que tiene mucho y hay un niño que no tiene nada. Entonces, ese niño que tiene mucho le entrega al niño que no tiene nada, ¿sí?
Entonces, desde ahí, en cierto sentido, claro, ahí es donde empieza a jugar la idea de justicia y cómo la entendemos, ¿sí? Para algunas personas, una acción solidaria puede promover la justicia porque permite cierta distribución equitativa de los recursos, ¿sí? Pero en la medida en que es una elección, ¿sí? Es un valor, entonces nadie está obligado a ser solidario, ¿sí? De hecho, yo puedo acumular tanta riqueza como desee, ¿sí? No tengo una obligación en ser solidario. De hecho, supongamos, me voy a poner en la posición de ese sujeto. Yo podría decir, ¿sabe qué? Yo y mi familia hemos trabajado por generaciones, 2 o 3 generaciones, y ese trabajo y esfuerzo de 2 generaciones de nuestra familia nos ha permitido hoy en día tener una cantidad de empresas y de recursos muy importantes. ¿Sí? Somos una de las 3 familias más grandes de Chile en términos económicos, ¿sí? Y desde allí no tengo por qué ser solidario, no tengo por qué dar esos recursos que han sido fruto y resultado de mi propio esfuerzo. ¿Sigue? Y como pensamos que la solidaridad es un valor, nadie puede nadie puede obligar a ese sujeto a que sea solidario. Yo puedo insultarlo en la calle y decirle, oye, qué poco solidario eres. Ya, muy bien, ¿sí? Pero no puedo obligarlo, porque la solidaridad es un valor. Es algo que una persona elige desde lo que cree que es importante. ¿Lo ve? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, ¿sí? De hecho, en el taller, la discusión se va a centrar justamente en la donación de órganos y trasplantes. Entonces, parte de lo que dicen las personas es, muy bien, ¿saben qué? Todos pueden donar sus órganos, eso es cierto, pero es una elección ser donante, ¿sí? Es una opción ser solidario con eso, ¿sí? Porque todos somos dueños de nuestro cuerpo, todos somos dueños de nosotros mismos, cada uno de nosotros se ha bastado a sí mismo para su desarrollo, y no es una obligación darle mis órganos a alguien, ¿sí? En ese sentido, Alejandro, claro, ¿sí? La solidaridad está más ligada a la acción caritativa, porque se subentiende que es un valor, es decir, es algo que las personas eligen porque lo consideran importante, pero no es una obligación, ¿sí? De hecho, incluso llegan a decir, si fuese una obligación, entonces yo no sería solidario, porque estaría siguiendo una obligatoriedad, una regla, una norma, ¿sí? Pero entonces, aquí es donde viene como la distinción que nosotros vamos a hacer y el pequeño quiebre en eso. Hasta ahora, la idea de solidaridad, entonces, como la hemos visto, y como se entiende comúnmente, pasa entonces porque hay alguien que es autosuficiente, que tiene más, que se basta a sí mismo, y en eso decide darle a alguien que necesita, que es carente por las circunstancias en las que se encuentra, darle algo más de lo que él tiene de sobra o quiere entregar, ¿sí? Pero lo que nos vamos a preguntar es, ¿y si realmente el otro, ¿sí? Y yo mismo, no fuésemos personas realmente autosuficientes, ¿sí? Si en realidad no es que el otro tenga una circunstancia particular en la que necesita ayuda de alguien, sino que esa fuese la condición constante y permanente de todos y todas, ¿sí? Si ninguno de nosotros y nosotras fuese realmente autosuficiente, es decir, si ninguno de nosotros se bastase a sí mismo, ¿qué pasaría entonces con la solidaridad? ¿Qué pasaría entonces con las circunstancias que me hacen necesitar ayuda de otro? ¿Sí? Porque recuerde que eso era lo más importante también en la definición de la solidaridad como un valor, que hay ciertas circunstancias que me hacen necesitar la ayuda de otros. Pero ¿qué pasa si eso en realidad no fuese una circunstancia, sino que fuese una condición permanente del ser humano? ¿Qué pasaría allí? ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos, ¿sí? La solidaridad como un valor, entonces, no podría sostenerse, ¿sí? Y vamos a ver que, efectivamente, hacia allá queremos ir, ¿sí?
En el segundo video que tenían que ver, no se los voy a mostrar aquí porque dura como 12 o 15 minutos, ¿sí? Aparece una filósofa norteamericana, le dejé los vínculos ahí para que si quieren conocer un poquito más de las dos personas que aparecen en el video. Aparece Judith Butler en un documental de filosofía, muy cercano, muy fácil de ver ese documental, se los recomiendo también, que se llama Vida Examinada. Y Judith Butler aparece conversando o dialogando con Sunaura, que es una artista plástica, que usted va a ver allí en el video, tiene movilidad reducida, ¿sí? Entonces aparecen dialogando sobre las posibilidades de vivir, de desplazarse y caminar para una persona con discapacidad, si es que quiere leer el término así, discapacidad, ¿sí? Ella vive, si mal no recuerdo, en San Francisco, entonces Judith Butler le empieza a preguntar cómo ha sido su vida en San Francisco, cómo le resulta desplazarse y, entre comillas, caminar por la ciudad, ¿sí? Y en eso, mientras Sunaura va conversando sobre lo accesible que es la ciudad, sobre cómo se construyen rampas para poder acceder libremente a las veredas, etc., la conversación comienza a evolucionar un poquito, a avanzar, hasta notar la idea de necesidad de ayuda, soporte o apoyo. O sea, es decir, al parecer y desde la mirada general, ¿quién necesita más apoyo? ¿Una persona en silla de ruedas o una persona que camina libremente, por decirlo así? ¿Quién necesita más soporte y más ayuda? La persona con discapacidad, la persona de silla de ruedas, porque no está todo adaptado para ellos. Depende de para qué, si es caminar sería la persona con discapacidad, si vemos solo ese parámetro que está en silla de ruedas. Entonces, fíjese cómo nuestras palabras y nuestra orientación de alguna manera nos hacen pensar eso, ¿sí? Es decir, que quien más necesita ayuda, soporte o apoyo es la persona que está en silla de ruedas. Pero justamente empieza la discusión y la conversación entre Judith Butler y Sunaura, y se da cuenta que, o empieza a mostrar que, en la práctica, todos necesitamos soportes o apoyos para salir a caminar. Por ejemplo, ¿qué necesita usted para salir a caminar todos los días? Muy bien, sus pies, ¿qué más? ¿Sale a caminar descalzo y descalza por la vida? Zapatos, muy bien. ¿Qué más necesita? Ropa, ¿sí? Porque nadie sale desnudo. Zapatos, ropa, mascarilla, muy bien. Veredas, muy bien, María Constanza, ¿sí? Usted no sale a caminar en un empedrado, ¿sí? Usted sale a caminar por veredas. Un motivo, ¿sí? Un espacio donde ir, súper bien, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice María Inés también es muy importante. Cuando uno sale, va hacia algún lugar, se dispone a ir hacia un lugar, así que también tiene que haber un lugar que lo reciba, que lo acoja, ¿sí? Energía, superficie apta, muy bien. Entonces, si se fija, Judith Butler empieza a intentar mostrar eso. Sunaura necesita tantos apoyos o soportes como cualquier otra persona. Cualquier persona necesita apoyos como ropa, zapatos, espacios donde dirigirse, energía, motivos, ¿sí? Una coordinación del sistema adecuada, ¿sí? Por algo se disponen veredas donde van personas, calles donde van automóviles. Es decir, la pregunta que comienza a volverse importante en esa conversación, y es la pregunta importante para nosotros también, es si realmente existe un individuo, una persona, que pueda ser autónoma, es decir, que se baste a sí misma, como parecía ser la idea que hay detrás de la solidaridad como un valor, ¿sí? ¿Realmente existe alguien que no necesite de otro? ¿Realmente hay alguien que no tenga necesidad de otra persona? No, pues, ¿lo ve? Desde, desde el agua que tomo en la llave de mi departamento, yo digo, ya,
soy súper autónomo, voy a servirme un vaso de agua y lo hago con total autonomía. Muy bien, llevo mi vaso hacia el lavaplatos para sacar agua y primero alguien tiene que estar trabajando en la red de agua potable para que esa agua esté potable. Después alguien ha trabajado en las cañerías, ductos, en el sistema de bombeo, etcétera, para que llegue a mi grifo. Alguien ha hecho el vaso en el cual estoy viviendo, ¿sí? Necesito de la ayuda de todos esos. Ahora, Maximiliano, quizás dice, todos somos autónomos, pero las condiciones en cómo se desarrolla la sociedad desprivilegian a unos y privilegian a otros. Si realmente todos fuésemos autónomos, por ejemplo, yo podría bastarme a mí mismo para alimentarme, ¿sí? Por ejemplo, que es quizás lo más básico que una persona autónoma, supuestamente autónoma, podría hacer. Pero no hay forma. Usted va a decir, muy bien, Javiera, ¿sí? Y los ermitaños, aquellos que lanzan las semillas y producen su propio alimento. Dígame, ¿un ermitaño es autónomo? ¿Se basta a sí mismo? No, pues, porque el ermitaño necesita de la naturaleza, de la tierra, de las plantas, del resto, e incluso el ermitaño necesita conocimiento. ¿Cómo sabe qué comer o qué no? ¿Sí? ¿Se acuerda esta película del joven que se va a la vida salvaje y se va porque no quiere nada más del mundo? Y resulta que, ¿con qué se va? Con libros que le dicen que, exactamente, Loreta, ¿sí? Que le dicen qué alimentos son venenosos y qué no. ¿Sí? Finalmente muere porque no leyó ahí esa hoja. Pero, pero incluso si suponemos que somos autónomos, no debiésemos depender del conocimiento de otros. Pero incluso en eso dependemos. ¿Se fija? Dependemos, dependemos del conocimiento, de la presencia, del alimento, de las circunstancias, de la construcción del espacio. ¿Sí? Entonces, allí es donde esa idea de solidaridad como un valor empieza a perder un poco peso y espacio, ¿sí? Porque primero, no es que existan circunstancias particulares donde alguien de pronto necesite la ayuda de otra persona. Esas no son circunstancias particulares, esas son las circunstancias constantes que tenemos todos los seres humanos que vivimos en el planeta, ¿sí? Exactamente, nadie es autovalente. Todos somos dependientes de otros, ¿sí? Por lo tanto, esa idea de que yo soy autosuficiente y doy porque tengo más al que lo necesita, es una ficción, ¿sí? Todos lo que en realidad somos, es que somos dependientes unos de otros, ¿sí? Y eso es lo que permite cambiar la mirada de la solidaridad como un valor, y por lo tanto como una elección, a un principio, ¿sí? La idea de la solidaridad como un principio consiste, como dice aquí, bueno, ahí estaba el niñito en lo salvaje, ¿sí? El principio, dice, de la ética solidarista o la ética solidaria, es que simplemente, fíjese, por el mero hecho de nacer y de desarrollar su vida individual en el seno, en el espacio de una sociedad, cada ser vivo sociable disfruta de todos los esfuerzos anteriores y debe racionalmente contribuir al bien común. Entonces, Javiera, claro, no es que, a ver, dice usted, tampoco seríamos solidarios porque todos necesitamos. No seríamos solidarios en los términos en que entendemos normalmente la palabra solidaridad, es decir, como un valor, ¿sí? Ahora, la solidaridad se transforma en un principio ético, es decir, en una especie de regla normativa, ¿sí? Donde nos hace ver que nuestra dependencia, ¿sí?, constantemente necesita de otros, y los otros constantemente necesitan de mí, ¿sí? Y en eso, ahora voy con lo que me dice Florencia, y en eso, dar, actuar, realizar nuestras acciones pensando en el otro, se transforma en una constante, ¿sí?, no en una elección. Yo no puedo elegir no ayudar, porque usted no puede elegir no ser ayudado. ¿Me explico con esa idea? Quizás, Florencia, la diferencia entre ser solidario y ser generoso, no sé si por allí podría... quizás el generoso es aquel solidario que
da dentro de lo que tiene mucho más, de lo que le sobra mucho más, ¿sí? Voy a repetir lo que dije recién, ¿sí? Es decir, precisemos, ¿sí? Primero, la acción solidaria, desde la perspectiva del sentido común, y entendiendo la solidaridad como un valor, ¿sí? Se centraba primero en que deben haber circunstancias particulares, por ejemplo un terremoto, que vuelva a las personas necesitadas, y en esas circunstancias particulares yo elijo, como yo no estoy en esas circunstancias, yo elijo ayudar. ¿Bien hasta ahí? Muy bien, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa si en realidad no hay circunstancias particulares que hagan que una persona autónoma de pronto necesite ayuda? Sino que nuestra circunstancia constante de todo ser humano es necesitar a otro ser humano para existir. ¿Qué pasaría allí? Lo que va a pasar allí es que primero dejan de existir individuos autónomos. Si dejan de existir individuos autónomos, deja de existir el individuo que se mira a sí mismo como capaz de dar aquello que le sobra a otro que necesita. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegó ese sujeto a poseer todo lo que posee? ¿Por su propio esfuerzo? No, pues no, Paula, no por su propio esfuerzo, no por su propio trabajo, ¿sí? Gracias a todos, ¿sí? Gracias a la ayuda y la contribución de las acciones de todos. Usted sale a la calle, levanta la mano y toma la micro, se va a trabajar donde va a esforzarse. Pero en la práctica, usted solo en ese gesto, solo en ese recorrido, ya recibió la ayuda, ¿sí? Y la colaboración de toda la sociedad, ¿sí? Todo el espacio social es un espacio de construcción que hace posible que nosotros, como seres necesitados de otros, podamos realizarnos, ¿sí? Eso es lo que dice el principio. Pero hasta no es tan... desde la perspectiva capitalista tradicional, claro, lo que dice María de los Ángeles puede sonar coherente, ¿sí? Que todos se esfuerzan por su propio beneficio también. Pero ya vamos a ver cómo eso puede cambiar de mirada, ¿sí? Lo primero que hay que notar entonces es que las circunstancias de necesidad de otros, de necesidad de ayuda de los otros, son comunes para todos, ¿bien? ¿Se comprende eso? Todos necesitamos de todos para poder vivir. Nadie es autovalente, ¿sí? Muy bien. Luego, si eso es así, ¿sí? Si todos necesitamos de todos para poder sobrevivir, la solidaridad entonces no se vuelve una elección, se vuelve una necesidad, un principio ético, una obligación, un deber. ¿Por qué? Porque yo, en mi vida, estoy usufructuando del beneficio y de la ayuda de los otros. Abro el grifo y estoy ocupando la ayuda y el beneficio de los demás. Voy a comprar al supermercado con mi dinero, ¿cierto? Pero ese dinero, y que funciona el dinero, funciona gracias a la ayuda de los demás. Que exista un supermercado también funciona gracias a la ayuda de los demás. Entonces, como yo usufructuo del esfuerzo de los demás, como yo puedo existir gracias al esfuerzo de los demás, es mi deber ahora retribuir ese esfuerzo. Es mi deber ser solidario. No es una elección. Hasta allí, ¿me explico? Muy bien, ¿sí? Dígame, Loreto, que me dijo, pero profe. Entonces, muy bien, se le dice principio ético porque deja de ser primero un valor, deja de ser una elección, y se transforma en un deber universal para todos. Y la justificación de eso es que todos estamos usando, disfrutando, cada vez que intentamos sobrevivir en este mundo, de los esfuerzos de los demás.
Y no solo de los demás que actualmente viven, sino, como dice el principio, de los demás y de las generaciones pasadas. Entonces, si es un deber ser solidario, ¿sí? Entonces lo que se pierde, Camila, es la idea de la solidaridad como un valor, como una elección, ¿sí? Y al hacerlo, pierde un poco el sentido y el significado que comúnmente se atribuye a la palabra solidaria, ¿sí? Lo que pasa es que, justamente, Camila, lo que usted ve es, mira la palabra solidaridad desde la idea de valor, ¿sí? Y desde la idea de valor, claro, uno tenía que ser solidario sin obligación, sin buscar nada a cambio, sin querer nada a cambio, ¿sí? Pero eso se sostiene en una idea falsa, que es pensar que realmente el ser humano, ese ser humano que quiere ser solidario, no necesita de los otros, no necesita nada a cambio. ¿Me explico? Y eso es una ficción, porque usted está necesitando en todo momento, ¿sí?, de los demás. No sé si me expliqué, Camila, ahí. María Inés, me responde Camila y usted contesta. Ok, ya, dele nomás, María Inés. Ya, ¿se escucha, profe? ¿Sí? Ya, es que después de todo lo que dijo sobre la solidaridad como una obligación, igual me chocó con lo que dijo al principio de que al final la solidaridad es ¿Sí? un valor. Entonces cada persona le va a otorgar cierta importancia, ¿Sí? ¿cierto? Entonces, al final, la solidaridad Solidaridad. lo podríamos ver en su mayoría no como una obligación, ¿cierto? Ya, de acuerdo. Es que por eso, Como que está el choque entre esas dos sí, cosas, como que al final es un valor, al final es una obligación, o muy se bien que podría, lo vea como un choque, ¿sí? Porque son dos formas diferentes de entenderla, ¿sí? claro, o al final podríamos entender esto como una retribución a lo que los demás nos han entregado. Claro, por eso. Cómo al final, cómo convergemos todo eso en una sola palabra, en un solo concepto? Muy bien, muy bien. Por eso, lo primero es que son dos formas de comprender la solidaridad, ¿sí? Y son dos formas diferentes, dos formas no convergentes, ¿sí? ¿Por qué no son convergentes? Porque se basan en ideas de ser humano que son diferentes, ¿sí? La antropología o la idea de ser humano que hay en la idea de solidaridad como un valor, supone que somos individuos independientes, autónomos, no necesitados de otros, salvo que existan circunstancias que nos vuelvan necesitados, como un terremoto, la pobreza, etc. ¿sí? Pero la otra perspectiva, la solidaridad como un deber o como un principio ético, asume una posición del ser humano que es diferente, asume una posición del ser humano donde no somos autónomos para nada, donde somos dependientes y vulnerables de los demás, y por lo tanto es un deber, ¿sí?, dirigir mis acciones pensando en los demás también. ¿Por qué es un deber? Porque yo constantemente estoy recibiendo acciones de ayuda que me permiten sostenerme como ser humano, ¿sí? En ese sentido, la idea de obligación hay que entenderla como la obligación de un deber, como una exigencia ética, ¿sí? Claro, entonces, Nicole, claro, la idea es que aquí uno se tiene que posicionar, ¿sí? Si usted cree que realmente usted es un individuo autónomo, que se basta a sí mismo y que puede existir en este mundo sin la ayuda de nadie más, muy bien, siga pensando en la idea de la solidaridad como un valor. Pero si acepta la segunda idea de un ser humano que es dependiente y profundamente dependiente de los demás, porque no nos bastamos a nosotros mismos, porque somos vulnerables y frágiles, entonces tiene que aceptar la idea de solidaridad como un principio ético, como un deber, y tiene que guiar sus acciones pensando en los demás también, ¿sí? Entonces Matías me dice que se fractura la idea de que es por una necesidad por autonomía y pasa a ser por la dependencia de todo. Claro, la idea de autonomía entonces es la que se fractura, la que se pierde, ¿sí? Y al perderse esa idea como una ilusión, ¿sí?, nos damos cuenta de la necesidad constante y permanente de unos a otros. Y allí es donde damos el salto entonces al principio, ¿sí? Porque nos damos cuenta que nuestra vida ha usufructuado, ha recibido el beneficio de los demás, y en mis propias acciones yo también ayudo a los demás, ¿sí? Y ahí tenemos que ver cómo, ¿sí?, que es lo que vamos a ver un poco a continuación, ¿sí?
Entonces, como decíamos, ¿sí? Déjenme mover estas ventanitas. Para comprender esta idea de solidaridad como un principio, entonces es necesario comprender la idea de ser humano que hay detrás. Exactamente, Dani, ¿sí? El cambiar esta forma de ver la solidaridad como un principio pasa por reconocernos como seres sociables, pero no solo seres sociables que libremente pueden socializar, sino seres sociales dependientes unos de otros, dependientes de la sociabilidad, ¿sí? Entonces, para entender la solidaridad como un principio y no meramente como un valor al que se puede o no se puede optar, es necesario delimitar, como hicimos recién, la idea de ser humano que hay detrás, ¿sí? Esta idea pretende reconocer que el ser humano entonces es, primero, se construye de manera individual, en un escenario social, donde se reconoce a sí mismo y da forma a su identidad gracias al contexto social, su cultura y sus posibilidades. Por ejemplo, usted está formándose como enfermero y enfermera, ¿sí? Esa formación, uno debe reconocerlo, contribuye a su identidad. Usted se va a decir a sí mismo y a sí misma, soy enfermero, soy enfermera, ¿sí? Y eso es posible gracias a una sociedad que hace posible la existencia de las profesiones, ¿sí? Como carreras, como formas de vida, gracias a una sociedad que retribuye económicamente a esas carreras, gracias al trabajo de quienes han fundado la profesión, gracias al gremio de enfermeros y enfermeras de Chile que sostiene la legitimidad de la profesión, gracias a las instituciones que contratan enfermeros y enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos construimos en nuestra identidad, en lo que nosotros creemos ser, ¿sí? Gracias a este contexto social y la ayuda de los demás. Y la otra dimensión que hay que reconocer es que nos sostenemos en nuestra existencia y la vida cotidiana todos los días por el trabajo de otros, ¿sí? El pan que como, el agua que como, el conocimiento, las, las series de Netflix que ve, todo es producido por los demás y toda esa producción es necesaria para usted para poder sobrevivir. ¿Se fija? Entonces tenemos la dependencia en estas dos dimensiones, en nuestra identidad, para decirnos a nosotros mismos quiénes somos, y en nuestra existencia misma, existencia concreta, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es la solidaridad desde esta perspectiva? ¿Qué es? Primero, entonces, no es lo que dice el diccionario, no es una acción circunstancial que yo realizo a otro que por circunstancias necesita ayuda. No. La solidaridad es primero el reconocimiento. Yo debo reconocer algo. ¿Qué debo reconocer? Que tengo un vínculo con los demás y que ese vínculo es inexcusable, ¿sí? No puedo decir que no poseo ese vínculo, porque ese vínculo lo constituye y la constituye a usted. Recuerden, me constituye en mi identidad. Gracias a que los demás reconocen mi nombre, yo puedo saber que soy Mario Silva, ¿sí? Y me constituye en la dimensión de la existencia básica. Gracias a los demás yo puedo comer, alimentarme, vivir, ¿sí? Por lo tanto, debo reconocer ese vínculo con los demás, ¿sí? La solidaridad entonces es el principio que reconoce la interdependencia de unos con otros y propone que hay que ser responsable con esa interdependencia, ¿sí? No puede usted abusar de esa relación de interdependencia, no puede ignorarla, no puede hacer como si no existiese, ¿sí? Porque esa relación lo está constituyendo, la está constituyendo usted, ¿sí? Daniel entonces me dice, profe, la solidaridad ética está pensada que no es necesario ayudar como solidaridad en valor, o sea, no estoy obligada a ayudar siempre, ya que pienso que siempre lo hago. Por ejemplo, no le doy dinero a una persona que pide en la calle, ya que eso le solidarizo con mis contribuciones y ya está tan... Ya, muy bien, vamos a ver que, en cierto modo, la acción solidaria pasa por una revisión de lo que hacemos, ¿sí? En rigor, ¿usted puede seguir dándole a la persona que pide en la calle? Sí, muy bien. Pero lo que hay que tener muy claro es
la mirada que hacemos sobre nuestras acciones. Por ejemplo, como dice Daniela, yo podría decir que por hacer esta clase estoy siendo solidario, ¿sí? Porque de alguna manera estoy colaborando en su proceso de formación, estoy colaborando en la progresión de los conocimientos, en la distribución de los conocimientos. En cierta forma, sí, soy solidario. Pero ¿de qué depende también? Depende de la claridad y del reconocimiento que yo hago de eso en mi labor. Otro profesor puede estar dando esta misma clase, ¿sí? Pero puede estar pensando que todo eso tiene valor y sentido solo para él, ¿sí? Por lo tanto, no va a buscar hacer ningún esfuerzo por colaborar en el proceso suyo de nutrición de conocimientos a partir de esta clase. Y en ese sentido, no sería solidario porque está negando el vínculo, ¿sí? Yo podría pensar que esta clase es solidaria porque comprendo la necesidad que tengo yo de ustedes para hacer la clase, ¿sí? Para enriquecerme en lo que hago y para que ustedes se enriquezcan de lo que entrego, ¿sí? Por eso también las preguntas son valiosas, porque las preguntas me enriquecen a mí, le enriquecen a usted y enriquecen al grupo, ¿te fijas? Entonces, el reconocimiento de la interdependencia es lo que va transformando las acciones en solidarias, porque nos va ayudando a guiar las acciones de todos los días hacia los demás, en pensar que los demás están nutriéndose de mis acciones, ¿sí? Que son tan dependientes de mis acciones como yo de las acciones de ellos. ¿Se fija? Esa es la obligación, esa es la obligatoriedad. Mirar en todas mis acciones cómo mis acciones nutren a los demás que me necesitan y cómo en esas mismas acciones yo me nutro de los demás a quienes yo necesito. ¿Sí? Por eso en un sentido, no sé si me expliqué ahí, Daniela. ¿Sí? Muy bien. Entonces me dice Isidora, si vemos la solidaridad como un principio ético, ¿cómo se llamaría aquello que entendíamos comúnmente como solidaridad como valor? O sea, alguien que da sin esperar algo a cambio, ¿cómo se llamaría? Se llamaría una persona... No voy a decir el tipo de persona que se llamaría. No, se llamaría persona que vive la perspectiva ficticia e ilusoria de ser autovalente, ¿sí? De creer que en la vida se puede bastar a sí misma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo digo así? No es que esa persona en el fondo esté haciendo mal, pero esa persona está ignorando algo de base, que es más importante que ayudar a alguien en un determinado momento, por ejemplo, donando dinero, ¿sí? Es una persona que asume una posición diferente, quizás, sin necesidad de caracterizarla. Pero es una persona que, así como asume que en este momento va a ser solidario, asume que en otro momento no lo va a hacer, ¿sí? Y al ponerse en ese plano, eso es lo que esta mirada no compartiría, ¿sí? Porque no hay un momento en que yo no pueda ser solidario, porque no hay un momento en que yo no necesite del otro. ¿Se fija? Entonces, lo más importante aquí es justamente reconocer, como la última frase dice, la vulnerabilidad mutua, ¿sí? El ser afectado por el otro, ¿sí? Eso es quizás lo más importante de esta perspectiva. El reconocer que lejos de ser sujetos autónomos, somos sujetos vulnerables, que estamos constantemente expuestos a los demás. Y usted inmediatamente se puede dar cuenta cómo está expuesto. Si basta un instante en que le corten el agua y va a ver cómo necesitaba de los demás. Basta que, que se pongan más estrictos con la cuarentena y va a ver cómo va a necesitar de los demás, ¿sí? Entonces, desde allí, todos somos sumamente frágiles, sumamente expuestos al otro, ¿sí? Todos somos necesitados del otro, ¿sí? Y por eso esta perspectiva quiere diferenciarse de esa perspectiva solidaria como un valor, ¿sí? Porque la visión del ser humano es diferente, ¿sí? Entonces, el principio de solidaridad es una perspectiva ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque pretende hacerse cargo de distintos conflictos morales que aparecen siempre en nuestros espacios, ¿sí? En el espacio de salud, como van a ver en el taller a propósito del trasplante de órganos, etc. ¿sí? Entiende que su finalidad es el bien común. Todas nuestras acciones deben tender al bien común, porque el bien común es mi propio bien, ¿sí?
Por eso es tan diferente de esa mirada autónoma y autovalente, porque la mirada autónoma y autovalente asume que mi bien no necesariamente es el bien de los demás, ¿sí? Pero cuando uno asume esta mirada, se da cuenta que la búsqueda de su propio bien es necesariamente la búsqueda del bien de los demás, ¿sí? Asume entonces un proyecto social en el que todos y todas se planifican cuando todos alcanzamos el bienestar común, ¿sí? Lo que desaparece entonces es el individualismo, esa mirada que tenía el sujeto que se creía autovalente, ¿sí? Y desaparece como una ilusión, como una ficción, ¿sí? Realmente nunca existió el individuo autovalente, ¿sí? Entonces, así retomamos un poco a lo que decía, no me acuerdo antes, Dani parece, que cada acción, en el fondo, que nosotros realizamos en el espacio social, si uno la mira desde esta perspectiva, puede tender al bien común. Ser solidario entonces no es solamente la acción donde yo le doy 100 pesos al otro, yo le doy 1000 pesos o le compro un desayuno al sujeto que está en la calle, ¿sí? La acción solidaria también es su trabajo, ¿sí? Porque su trabajo, cuando lo entiende como una devolución del esfuerzo que otros han hecho para que usted exista, adquiere un carácter distinto, un matiz distinto, ¿sí? Si usted mira esta perspectiva solidaria, la mirada que va a tener sobre el paciente también es distinta. El paciente no es un objeto de su acción autónoma. El paciente es quien hace posible su acción profesional. Imagínense, de pronto no hay más enfermos. ¿Qué pasa con la enfermería? Sí, pues desaparece, ¿sí? El día en que el otro no me necesite, yo también dejo de existir, ¿sí? Entonces, mi trabajo, ya, muy bien, Daniela, ¿sí? Ahí no hay que olvidar las otras dimensiones de enfermería, ¿sí? Muy bien. Desde ahí entonces, mi trabajo, mi salir a la calle, todas las acciones que yo realizo, incluso la promoción de mi propia salud, que es muy importante en estos días, ¿sí? La promoción de mi propia salud también contribuye al bien común y al bienestar de los demás, ¿sí? Exactamente, no depende solo, como dice Mara, muy bien, de los enfermos, ¿sí? Sino que depende de los médicos, de las familias, de las instituciones, de todo el espacio social, ¿sí? Nadie la está echando, ¿sí? No. Entonces, en la medida, ¿cuál es como el énfasis de esta perspectiva? En la medida en que todas estas acciones se hagan pensando en el otro, pensando en retribuir aquello que otros han dado por mí, en la medida en que yo piense que estoy siendo responsable con esas acciones de los demás que han permitido y que permiten mi existencia, entonces podemos decir con certeza que estamos siendo solidarios, ¿sí? Esa es la propuesta que de alguna manera pretende hacer esta ética, ¿sí? Salirse de la ilusión del individuo, ¿sí? Y remirar el lugar que tienen nuestras acciones, que tienen nuestras profesiones, que tenemos nosotros, ¿sí? Para darse cuenta de la vulnerabilidad mutua que constantemente existe, ¿sí? Entonces dice, de esta manera, esa preocupación y el reconocimiento del otro como individuo y como alteridad que me constituyen, pasa a ser la preocupación por su propio cuidado. Es decir, preocuparme por el otro, ¿sí? Preocuparme por el bienestar del otro, pasa también por preocuparme por mí y por preocuparme de que esas acciones que yo realizo en mí también retribuyan a los demás, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya, muy bien. Se comprende la diferencia. Recuerde lo principal de esta clase, ¿sí? Distinguir solidaridad como un principio. Sí, ahora vamos a hacer el taller. Y solidaridad como un valor, ¿sí? Muy importante comprender esa diferencia, ¿ya? Lo importante allí, Javier, claro, es mirarse a sí mismo y ver qué es lo que uno realmente puede creer, ¿sí? Si uno realmente puede creer que somos personas autónomas que se bastan a sí mismos, muy bien, entonces acepte la idea de la solidaridad como un valor. Pero si por un instante usted se da cuenta que en realidad no hay forma de concebirse autónomamente, entonces hay que aceptar la responsabilidad que tiene eso, ¿sí? Y la responsabilidad entonces y el deber que tengo con el otro, ¿sí?
Y no se trata aquí como de una especie de apostolado hacia el otro. Se trata de reconocer que mis acciones y mi mirada tienen que considerar al otro, porque el otro también constantemente me está considerando en sus acciones. ¿Sí? Recuerde que esta perspectiva considera el individualismo como una especie de ilusión. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahora les voy a explicar en qué consiste el taller. ¿Ok? Voy a mostrarles aquí mismo el taller, ¿sí? En qué consiste, cómo lo vamos a evaluar y los tiempos de entrega. ¿Ok? Voy a sacar un momento la pantalla. ¿Sí? No se asuste si sufre algún cambio en su imagen. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Muy bien. Entonces, esta es la página que tenían que haber leído, ¿sí? Antes de la sesión. Aquí está el video que les mostré en clase, la de los pequeñitos que compartían su sándwich, ¿sí? Y este es el video que les comento que tienen que ver, sí o sí, de Judith Butler, conversando y dialogando con Sunaura Taylor, ¿sí? Allí también tienen los vínculos con un poco más de información sobre estas personas, ¿sí? Y es necesario mirarlo antes de realizar el taller, ¿ok? ¿Comprendido eso? Muy bien, ¿sí? ¿Por qué les digo que es necesario hacerlo? ¿Sí? Este es el taller, ¿sí? Usted lo puede encontrar en la sección de tareas o puede acceder directamente a través de los módulos, ¿sí? El taller básicamente trata sobre la donación o el trasplante de órganos, ¿sí? Usted desde ya puede ver cómo en general en la temática del trasplante de órganos se tiende a ocupar la palabra o la idea de solidaridad, ¿sí? Entonces justamente lo que vamos a cuestionar es si para donar órganos, ¿sí?, hay que ser solidario, ¿sí? En los dos sentidos que hemos entendido la palabra solidaridad, ¿sí? Para donar órganos hay que ser solidario en el sentido de un valor, o hay que ser solidario en el sentido de porque es nuestro deber y nuestra obligación, como lo hemos visto en la solidaridad como un principio ético, ¿sí? Hacia allá vamos, María Inés, ¿sí? Entonces, primero hay una pequeña noticia de CNN donde muestran la situación particular hoy en día de los trasplantes. Creo, si mal no recuerdo, que en el mes de marzo fueron 4 los trasplantes que se realizaron, 4, ¿sí? Porque además del contexto complejo de donación de órganos, se sumó el contexto del COVID, ¿sí? Paula, muy bien, 3, ¿sí? Y allí empieza nuestra discusión. Entonces, primero vienen algunas preguntas y respuestas típicas sobre el trasplante de órganos, que nos permite informarnos un poco. Exactamente, Paula, ¿sí? ¿Por qué es importante la donación de órganos? ¿Quiénes pueden ser donantes y quiénes no? ¿Sí? La típica pregunta que siempre sale en estos temas: ¿qué pasa si el familiar había declarado ser donante de órganos? ¿Es necesario preguntarle a la familia? Sí, allí responde el Ministerio de Salud: nunca se extraen los órganos de una persona sin antes conversar con la familia acerca de su última voluntad, ¿sí? Sí, exactamente, en la página, en el módulo, en la clase 8, ¿sí? Abajito de la clase 8 dice tal cual, taller de ética de la solidaridad, ¿bien? Se lo voy a mostrar también aquí cuando terminemos, ¿bien? Y después de esas preguntas y respuestas, vienen nuestras preguntas del taller, ¿sí? Ahora es muy importante algo, ¿sí? Ahora vamos a eso, Javier, es muy importante, espérense. Son 4 preguntas, ¿sí?
estas 4 preguntas se van a evaluar en base a la rúbrica que aparece acá abajo. 2 criterios, ¿sí? Conocimiento y reflexión. Son preguntas de desarrollo, son preguntas de reflexión, y en eso, para que esto no se transforme simplemente en un mero entregar opiniones, ¿sí? Lo que se busca es que usted entregue su opinión, pero la fundamente a partir de los elementos que se presentan en los videos de Judith Butler, de la noticia de CNN y la propia clase, ¿sí? Eso se evalúa en la parte de conocimiento, ¿sí? Si se fija, conocimiento dice, este criterio evalúa la evidencia presentada sobre el conocimiento de los conceptos centrales e ideas presentadas en la sesión. Y por sesión entendemos la clase, el trabajo previo y el taller, ¿sí? Es decir, usted tiene que mostrarme que tiene una opinión, muy bien, y su grupo debe tener una opinión, pero esa opinión debe ponerla en diálogo, no hay límite, Paula, ¿sí? Debe ponerla en diálogo con los elementos que ocupamos para discutir, ¿sí? No puede darme una opinión sin saber quiénes son donantes y quiénes no, ¿sí? No puede darme una opinión sin fundamentarlo, ponerla en diálogo con lo que ha dicho Judith Butler sobre que al final todas las personas somos necesitados de apoyo, de técnicas, de soporte, etc. ¿Me explico hasta ahí? Ahora Belén, ahora Belén. Déjeme terminar con los criterios, ¿sí? El segundo criterio es la reflexión, ¿sí? Recuerde que es muy importante para nosotros en este curso y para usted como enfermera y enfermera poder tener argumentos, ¿sí? Presentar perspectivas con argumentos, con una reflexión profunda, ¿sí? Entonces, el segundo criterio evalúa el desarrollo, la argumentación y la profundización de las ideas, ¿sí? De ahí tenemos 3 niveles, ¿sí? Por ejemplo, el nivel mejorcito, el máximo, dice, la respuesta evidencia un desarrollo claro, bien argumentado, con ideas fácilmente reconocibles y con pertinencia al problema planteado. Es decir, usted puede, sobre la misma reflexión de sus ideas, ir dando ejemplos, ¿sí? Puede ir profundizando en situaciones que impliquen la donación o el trasplante de órganos, ¿sí? Puede ir profundizando o tensionando las 2 posiciones sobre solidaridad que hemos visto, ¿sí? Entonces, le leo las preguntas. Son 4 preguntas. 1. Explique la diferencia entre la solidaridad entendida como un valor y la solidaridad entendida como un principio ético. Esa es la pregunta más conceptual de todas, ¿sí? Y lo que quiere evaluar es si usted puso atención y comprendió la discusión de la sesión. ¿Bien? ¿Clara la primera? Muy bien, ¿sí? La segunda ¿es mi cuerpo, y fíjese bien, es mi cuerpo el resultado de un conjunto de acciones, ayudas y soportes que he recibido de la sociedad? Reflexione con su grupo y desarrolle su respuesta, ¿sí? Fíjese, aquí nos preguntamos si el propio cuerpo, el desarrollo de mi cuerpo, ¿sí? Mis órganos, el desarrollo de mis órganos, ¿es producto de un desarrollo autónomo mío o es el resultado de un conjunto de acciones y soportes de la sociedad? ¿Sí? Reflexiónelo y explicite su reflexión en la respuesta, ¿sí? Es grupal, María Constanza, sí, es grupal. Los mismos grupos de siempre para no confundirlos ni nada más, ¿ya? Pero ahí fíjese, usted debe evidenciarme su reflexión. Probablemente empiecen a discutir, ¿sí? Y conversar mucho, pero de esa discusión deben decantar una respuesta que refleje a mí, que soy quien va a leer, ¿sí? Los momentos más importantes de esa discusión que tuvieron. ¿Me explico? No es solamente que me diga sí esto, no esto, ¿ya? Sí, Karina, es grupal, es grupal. ¿Bien? ¿Comprendida la 2? Ok. ¿Sí? La 3. Si aceptamos, póngase en el supuesto, si aceptamos que la solidaridad es un principio ético, ¿podríamos justificar la donación obligatoria de órganos sin consulta a los familiares? Explique y desarrolle su respuesta, ¿sí? ¿Qué puede ir colocando allí? ¿Sí? Es decir, si aceptamos la ética solidaria, usted va a tener que decirme algo sobre el cuerpo de esa persona. ¿A quién pertenece el cuerpo? ¿Sí? ¿Qué deuda tiene ese cuerpo con los demás? ¿Sí? ¿Qué deuda tienen los familiares con los demás? ¿Sí?
la parte de si se elige una forma de solidaridad o ambas, ¿cómo así, Loreto? ¿Qué parte explico? No le entendí mucho ahí la pregunta. Ah, sí. Claro, en la 1, por ejemplo, tienen que poner ambas, tienen que clarificarme ambas, ¿sí? Muy bien, en la 1 tiene que mostrarme que usted comprende ambas posiciones, ¿sí? Eso es lo básico. En la 2, usted puede ir tomando partido, ¿sí? Pero le recomiendo, a propósito, qué bueno que me lo ponen así, ¿sí? Le recomiendo que en una discusión y en una pregunta de desarrollo, vayan mostrando cómo esas dos visiones implican consecuencias diferentes, ¿sí? No necesariamente tiene que tomar partido al tiro al responder. Mi posición es la ética solidaria como un valor, porque bla, 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 bla. ¿No? Que no empiecen a preguntarse, ¿sí? Sigan el hilo de la pregunta. Si la pregunta 2 dice, piensa en su cuerpo, ¿cómo puede su cuerpo ser resultado de usted mismo o del desarrollo de los demás? Y empiecen a ver cómo esas ideas se aplican. Bueno, si yo pienso en la ética solidaria desde un valor, entonces, bla, bla, bla. Si pienso de la ética solidaria como un principio, entonces, bla, 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 bla. ¿Me explico? Ahora vamos, Lucía, a la última, ¿sí? Ok. Pasamos entonces a la 4. Ya, la 4 dice, finalmente, ¿sí? El trabajo es grupal, todo se hace grupal, salvo la 4, que dice, de manera individual, y lo adjuntan en el mismo trabajo, por favor, ¿sí? De manera individual responda a la pregunta, ¿es usted donante? Transcriba la respuesta de cada uno y cada una, ¿sí? Es decir, por toda la discusión previa, lo que le pido en la 4 es, dígame usted de manera individual, ¿es usted donante? Sí, no, y por qué, ¿sí? Lo más importante es el por qué, no el sí y el no, ¿ya? Bueno, Dani, eso también es parte de la discusión que uno puede ir colocando y es parte también de lo que uno puede ir profundizando, ¿sí? No todas las personas tenemos los mismos principios o valores sobre el cuerpo y sobre qué se permite a un cuerpo y qué no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, usted puede poner límites también a esa discusión, ¿sí? Quizás es legítimo para todo aquel que no tenga un impedimento valórico más relevante, más importante, más trascendental, ¿sí? Efectivamente, eso no lo hace necesariamente menos solidario, ¿sí? Pero de alguna manera tiene que responder o replicar a la responsabilidad que tiene con los demás. ¿Me explico? Es decir, yo puedo decir, muy bien, ya, yo soy testigo de Jehová, hay ciertos elementos religiosos que me impiden recibir órganos y trasplantar mis órganos a otras personas, ¿sí? Pero he dado respuesta a la necesidad que tienen los demás de mí, o puedo dar respuesta a la necesidad que tienen los demás de mí de esta forma en el ámbito del trasplante, ¿sí? Isidora, lo ideal es que sí, en la última pregunta, sí, hay que intentar fundarlo desde esta discusión, ¿sí? Porque al final fíjese que la discusión pasa a ser cómo usted responde a la ayuda que ha recibido de los demás, ¿sí? Muy bien, Isidora, ¿sí? Si no tienen esas restricciones, muy bien. Solo la ponía porque se me ocurrió por el tema de la sangre, sí. Muy bien. Hasta aquí. ¿Comprendido el trabajo? ¿El taller? Ok. Fecha de entrega, 3 de mayo hasta las 23:59 horas. Dígame, Javier, su pregunta. Es decir, el trabajo se entrega hasta el domingo. No hay presión alguna. Se sube un trabajo por grupo. ¿Sí? Sí, Javier, ocúpelo nomás. Ya, es que mi pregunta es que, por ejemplo, uno podría calificar como un donador parcial, o sea, yo sé que uno, por ejemplo, tiene que poner si es donante o no, pero si uno toma en consideración otros factores, como por ejemplo la familia, uno podría decidir donar ciertos órganos y otros órganos no donarlos, como en el caso de que la familia quisiera hacer un funeral, por ejemplo, la piel, no donar la piel, pero poder donar, no sé, ojos y órganos internos. Ese tipo. Sí, claro. Yo creo que por ejemplo, todo ese tipo de matices van en la respuesta y es lo que otorga también en el criterio de reflexión mayor valor. ¿Se fija? Porque ahí
lo que uno visualiza y lo que usted evidencia es que está reflexionando sobre los distintos matices que puede tener el problema, ¿sí? Por eso es muy bueno incorporar todos esos elementos a la reflexión. Incluso si no tenemos una respuesta clara, ¿sí? Incluso si yo no puedo decir si sí legalmente es posible o no, legalmente no es posible. Pero es importante incorporarlos en la reflexión porque me va mostrando que usted va profundizando el problema. ¿Bien? Ok, ¿sí? Entonces, se entrega el día, hasta el día domingo, hasta las 23:59 horas, ¿sí? Déjeme mostrarle cómo se entrega, ¿sí? Vamos a poner la vista de estudiante. Esta es la vista que usted tiene, ¿sí? ¿Me ve? O sea, ¿ve lo que estoy haciendo? Ok. Vamos a módulos de clase, por ejemplo. Bajo, y aquí dice sección 8, taller ética de la solidaridad. Le hago clic. Ahí está lo que hemos visto recién, ¿sí? Y acá arriba usted va a ver un botón rojo que dice entrega tarea. ¿Lo ve? Muy bien. Hacemos clic en entrega tarea. Y aquí aparece inmediatamente abajo, si desea cargar un archivo, por ejemplo si lo hicieron en Word, evite hacerlo en PDF, por favor, ¿ya? Porque es más difícil de editar si es que uno quiere editarlo, ¿ya? O puede colocar directamente aquí el texto de su respuesta, ¿sí? Como le dé mayor tranquilidad a usted, ¿sí? Cargar el archivo o entrada de texto, ¿sí? Y una vez que usted lo tenga listo, le pone entregar tarea. La entrega la hace el representante del grupo, ¿sí? Es decir, un trabajo subido por grupo, ¿ok? Y no olviden colocar en el cuerpo del trabajo los integrantes que participaron. Hasta aquí, ¿dudas o consultas? Ah, bueno, María Paz, sí, no lo sé, no sé por qué razón se lo habrá negado, pero si le niega la posibilidad, si rechaza el Word, hágalo en PDF entonces, ya, no hay problema, ¿ya? Puede cambiarle, muy bien, puede cambiarle el formato en vez de docx a dejarlo en Word 97, que es .doc, no docs, ¿sí? Bien, pero allí no me voy a complicar mucho tampoco, ¿ya? Intentan hacerlo en Word, si no puede, bueno, hágalo en PDF, no hay problema, ¿ya? Bien, cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, me pueden escribir a mi correo, ¿sí? mario.silva.casa@gmail.com, ¿ya? Y eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? Les recomiendo que ojalá vayan aprovechando sus tiempos para hacer el trabajo, para que no se los junte con otras cosas, ¿sí? Y podamos ir avanzando así con tranquilidad. Muy bien, jóvenes, dudas, consultas, la clase la voy a subir también, ¿sí? No se preocupen, muchas gracias a ustedes, recuerden lo que dijimos hoy día, tan agradecidos ustedes como yo, ¿sí? Ya, muy bien, descansen, cuídense, ¿sí? ¿Puedo subir las 7? Vale, no le entiendo eso. ¿Puedo subir a las 7? ¿Las 7 qué? La clase 7, la de la semana pasada. Bueno, eso tiene que verlo con la profesora Mara, ¿sí? Pero la profesora Mara subió, sí, el material previo. Bueno, si quieres, escríbale ahí un mail a la profesora Mara para ver si lo puede subir o no, ¿ya? Muy bien, la grabación yo se las voy a dejar, sí, después, más ratito cuando salga. ¿Ven? Ok, muchas gracias, descansen, cuídense. Igualmente ustedes, que estén bien.